Hola, mi nombre es Gerson Emilio Calvo y en esta ocasión pues tengo a bien ante ustedes nuevamente abordar un tema muy especial que se nos ha solicitado de forma muy especial, que es la ley de aceptación de cargos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Gerson Emilio Calvo, carnet 2010-25650, clave 11, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente el Centro Universitario del Norte, para el curso de Derecho Procesal Penal 1 ante el licenciado Álvaro Enrique Santay. Pues tengo a bien hacer la presentación acerca de la ley de aceptación de cargos, que es parte también de nuestro proceso penal guatemalteco. Eh, Tenemos acá para empezar a conocer la ley. La ley es el decreto 10-2019 del Congreso de la República de Guatemala, denominado la Ley de Aceptación de Cargos. Esta fue publicada en el Diario Oficial el día lunes 16 de diciembre de 2019. Luego fue planteado un recurso de inconstitucionalidad general, que este es general o total, y lo que provocó que se suspendiera provisionalmente. Luego de analizado a través de diferentes expedientes, fue declarada la improcederncia de la inconstitucionalidad general total y esta recobra vigencia el 1 de junio de 2022. Tenemos acá entonces la ley de aceptación de cargos. Esta ley pues tiene algunas denominaciones, o sea, como lo conocemos nosotros en el fuero general, y es la aceptación de cargos. También es denominada procedimiento especial de aceptación de cargos, y este adiciona el título sexto al Código Procesal Penal, agregando específicamente el artículo 491 bis, ter, quater, quinques, sexties, septies, octies, nonies, decies, duodecias, tercias y cuaterdecias. Estos fueron agregados a nuestro Código Procesal Guatemalteco. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley? Pues la naturaleza es que es un procedimiento especial, es un mecanismo anticipado de salida al procedimiento penal, del procedimiento común. Es un mecanismo vigente para la terminación anticipada del proceso penal y es una vía procesal especial. Contiene también elementos básicos. Estos elementos básicos vamos a iniciar hablando acerca del debido proceso. O sea, se debe respetar siempre el debido proceso. También hay una intervención acerca de lo que es la reparación digna, integral y efectiva de la víctima. Y también tenemos acá que, pues, como es derecho de todo ciudadano, pues aquí también hay una aceptación de cargos y también hay beneficios penales, los cuales pueden ser aplicados de acuerdo a la forma y la modalidad y el procedimiento que establece esta ley. Tenemos acá una definición como tal. Esta definición nos dice, es un procedimiento especial del proceso penal guatemalteco regulado en nuestro Código Procesal Penal, que no riñendo con los derechos, garantías y principios reconocidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Guatemala, consiste en un mecanismo anticipado de salida a dicho proceso penal, que mediante la aceptación de cargos por parte del sindicado en relación a los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto el juez haya acogido, que en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal en el auto de procesamiento y sus reformas y auto de apertura, permite la materialización de la resolución de conflictos penales en cumplimiento de la ley penal mediante el otorgamiento de beneficios penales al sindicado con rebajas a las penas y la reparación efectiva de la víctima. Eso nosotros lo encontramos entre los considerandos de la ley y también en lo que es el artículo 491 bis, en donde vamos a encontrar una definición eh, a esto. Los principios específicos que rigen esta ley, encontramos nosotros la legalidad y acceso a la justicia. Eso nosotros lo vemos en el segundo considerando. También vemos lo que es una justicia pronta y cumplida. Eso también lo encontramos dentro del segundo considerando.
También hablamos de plazos comunes y específicos, improrrogables y de estricto cumplimiento. Eso nosotros lo encontramos en el artículo 491 ter, en su penúltimo y último párrafo. Y también vamos a encontrar la preeminencia y prioridad. Es decir, que este procedimiento eh, tiene preeminencia y se establece una prioridad sobre cualquier otro procedimiento que se pueda llevar en el momento. Eso nosotros lo encontramos en el artículo 491 ter, en su último párrafo. También, entonces, podríamos decir en forma general que la ley de aceptación de cargos es una vía especial que funciona como un mecanismo de determinación anticipada del procedimiento penal en primera instancia. También nos habla acerca de la reparación de la víctima. En este tanto se cumple la tutela judicial efectiva del agraviado. También podemos decir que la ley de aceptación de cargos no riñe con derechos constitucionales del procesado y no vulnera tratados internacionales. De hecho, por ello fueron los expedientes de inconstitucionalidad, los cuales fueron declarados inconstitucionales. También tenemos que suspende el trámite del procedimiento común, queda en suspenso en la etapa procesal que se encuentre el procesado y se le da prioridad a la ley de aceptación de cargos. Ahora bien, para que esta ley se pueda llevar, pues tenemos algunos requisitos de viabilidad. El primero que vamos a encontrar nosotros enumerado en la ley es que el procesado acepte los cargos acogidos por el juez en el auto de procesamiento y sus reformas o en el auto de apertura. ¿Qué quiere decir? Es que el sindicado, o el imputado, pues, dependiendo del momento en el que se le esté generando la acusación, pues acepte esos cargos a los cuales se le está señalando. ¿Qué implica aceptar? Aceptar implica, uno, que él está consciente de que sí realizó los hechos con las circunstancias de tiempo, lugar y modo que se le están imputando. También que existe responsabilidad sobre los mismos y la calificación jurídica que se le dé, es decir, el delito al que se le señale, debe de aceptarlos, debe estar el consciente de que lo que se está diciendo es lo que él realizó. Entonces, se debe realizar mediante asesoría de un abogado defensor de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. Esto nosotros lo encontramos regulado en el artículo 491 bis, su segundo párrafo. Esto quiere decir que, dependiendo en el momento que se quiera dar, debe de estar bien informado y consciente plenamente de qué es lo que se le está indicando para que no existan vicios en el proceso. Él debe estar suficientemente informado y dependiendo en qué fase del procedimiento común quiera él interponer este recurso de aceptación de cargos, asimismo se le va a brindar un tiempo específico para que él pueda ser asesorado como corresponde y se le dé a conocer de forma clara, de tal forma que él pueda, que sea comprensible para él, para que no, dependiendo de su nivel de escolaridad, también asimismo va a recibir la instrucción y el asesoramiento de un abogado defensor. No le es aplicable a personas que refiere el artículo 76 del Código Penal, es decir, que si vuelven a cometer o si en el momento cometen el delito nuevamente o cometen nuevamente ese delito, pues se revoca este beneficio. También se debe agotar el procedimiento establecido en la ley. Nosotros ese procedimiento lo encontramos regulado en el artículo 491 ter. Se deben de cumplir todos y cada uno de forma estricta para que no existan vicios en este procedimiento. Que no se trate de los delitos regulados en el artículo 491 cuater. Aquí nosotros vamos a encontrar varios, y principalmente los de lesa humanidad y algunos otros como eh, el asesinato, el homicidio, el parricidio, la violación, las agresiones sexuales, el ingreso y distribución de material pornográfico, es decir, aquellos que afecten a la niñez y a la adolescencia. También aquellos que están regulados en la ley de el narcotráfico para evitar, ¿verdad?, que se aprovechen de estos beneficios, esos tipos de delitos. También aquí habla acerca de la rebaja de las penas.
en la aceptación de cargos, solo aplica para personas principales. Es decir, que las personas jurídicas no pueden gozar de este beneficio. También los reincidentes o habituales por el mismo delito no tienen derecho a este beneficio. También, si el juez o el tribunal advierte que el imputado o el acusado no ha comprendido suficientemente algún aspecto de la aceptación de cargos previo a decidir sobre la aprobación, se solicitará a la defensa que brevemente haga las explicaciones y aclaraciones respectivas. Lo que les vengo diciendo es que es bastante reiterado, puesto que es bastante importante que se reconozca y que el imputado, acusado, procesado, comprenda de forma clara, de forma comprensible al lenguaje y escolaridad de él, los cargos que está aceptando. Entonces, de forma general, nosotros tenemos acá nuestro esquema del procedimiento penal y esta ley de aceptación de cargos adiciona a los procedimientos específicos el procedimiento especial de aceptación de cargos. Este procedimiento tiene sus particularidades. Dentro de las particularidades que nosotros vamos a encontrar es que este se puede aceptar desde la audiencia de primera declaración, en la audiencia de la etapa intermedia, hasta antes de la audiencia de recepción de pruebas. Entonces, esto es esto que está señalado acá con blanco, que está resaltado con color blanco, son los momentos en los cuales se puede aceptar o se puede solicitar la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos. Solamente en estos momentos. Una vez cumplido este tiempo, ya no se puede solicitar. Entonces, cuando existe el auto de procesamiento, dependiendo si la solicitud de la defensa es en la audiencia de primera declaración, el juez va a otorgar hasta 1 hora al defensor. Si lo solicita después de la audiencia de primera declaración, el juez señala una audiencia nueva dentro de 5 días posteriores para que se le puedan pues, aclarar de forma explícita cada uno de la acusación que se le está realizando al sindicado y pueda asimilarla de forma correcta. Este procedimiento tiene como todo, ¿verdad? Hay un procedimiento inicial, hay advertencias, hay verificaciones propias del procedimiento. Ya dijimos que lo encontramos regulado principalmente en el artículo 491 ter, en donde encontramos lo que es el trámite. El Ministerio Público, recuerden que es el que acusa, indica los cargos al procesado y presenta los medios de investigación o las pruebas, dependiendo del momento en el que se esté realizando el procedimiento de aceptación de cargos. Toda vez él lo presente, entonces ya el juez verifica que el procesado comprenda el procedimiento, que se asegure que la aceptación de cargos por parte del procesado sea libre, consciente, voluntaria, suficientemente informada y que no existan vicios de consentimiento. El juez recibe la declaración del procesado, el juez escucha a las partes y el juez dicta sentencia. Es importante recordarles lo que les decía en un principio, que este procedimiento tiene preeminencia. No importa las incidencias que se estén dando, el juez debe darle importancia a este procedimiento de aceptación de cargos y debe resolverlo de primero. Una vez el juez dicta sentencia, eh, puede ser que dentro de esa misma haya una conciliación, es decir, que se decida cuál va a ser la reparación digna o que se programe para una audiencia dentro de los 3 días siguientes de la reparación digna, o sea, un procedimiento adicional. Bueno, el juez dicta la sentencia. ¿Qué implica esto? Bueno, entonces, declarando la culpabilidad y responsabilidad del procesado, es decir, que él acepte la culpa de lo que se le está imputando, se señala la pena a imponer legalmente y se aplican los beneficios obtenidos. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos? Nosotros los vamos a encontrar regulados en el artículo 491 sixes, en el párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Entonces, esto es muy importante y esta es una ley que la verdad que es bastante interesante y que la verdad que sí requiere cierto análisis porque sí existen muchos aspectos que todavía están por afinarse. Primero,
¿Cuáles son esos beneficios? Aquí nos encontramos nosotros. El primero es que si el procedimiento de aceptación de cargos se solicita en la audiencia de primera declaración, entonces, o hasta antes que se dicte el auto de apertura, se tiene derecho a que las penas impuestas se rebajen hasta la mitad. También, si después de dictado el auto de apertura a juicio o hasta antes de iniciar la audiencia al debate de la etapa intermedia, se tendrá derecho a que las penas se rebajen hasta una tercera parte. Y si después de iniciar la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, se tendrá derecho a que las penas se rebajen hasta un quinto de la parte. Eso quiere decir que dependiendo, como le decía, en el momento que se acepten los cargos, así mismo va a ser la rebaja de la pena que se le impute. Es muy importante mencionar que el otorgamiento de este beneficio no colisiona con la ley del régimen penitenciario, el Código Penal, Código Procesal Penal. Esto nosotros lo encontramos regulado en el artículo 491 sixes en su último párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hubiesen algunos otros beneficios, estos también pueden ser aplicables eh, de acuerdo al momento o a la ley que, pues ahí sí que aplicando el principio de indubio pro reo, todo lo que beneficia al reo, pues puede ser aplicable en este sentido. Cuando las penas finales impuestas en el procedimiento de aceptación de cargos sean de 5 años, serán conmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que si se le está procesando por un delito que en nuestro Código Procesal Penal se declara como inconmutable, pero que de acuerdo a la pena que se le plantea al final, si era una pena de 10 años, pero él aceptó los cargos y se le aplicó el 50% o la mitad de la pena, que va a ser en 5 años, estos serán convertidos a conmutables, es decir, que el procesado tendrá el beneficio de que puedan ser, al beneficio de la conversión, que puedan ser conmutables. Si la evidencia del Ministerio Público no fuera suficiente a criterio del órgano jurisdiccional, podrá modificar la calificación jurídica. Es decir, el juez tiene discrecionalidad sobre el caso. Debe de haber reparación digna. Sí o sí debe haber reparación digna. Si no hay reparación digna, se puede revocar todo el proceso. Deber de devolución o entrega de productos o frutos de los delitos aceptados. Dependiendo del tipo del delito que se cometa, si éste hubiese generado frutos, estos deberán ser devueltos también. Si no se genera ese proceso, también puede ser revocado el procedimiento. Esto siempre y cuando, esos dos, siempre y cuando haya una parte, un tercero interesado, una persona o que haya una víctima, ¿verdad? Dentro del procedimiento. Se señala el lugar, día y hora para la conciliación. Si no se lleva a cabo en esa misma audiencia, bajo la dirección del juez si es necesario, entre el procesado y las víctimas agregadas con el propósito de determinar el monto y la clase de la reparación digna. Eso es sí o sí necesario para este procedimiento. Tenemos también ahora los efectos. Es como todo proceso penal tiene sus efectos. Y el primero de estos es que la sentencia será condenatoria por el mismo delito u otro. Eso quiere decir que este ya no podrá ser procesado. Una vez haya finalizado el proceso, es cosa juzgada. Interposición de la pena rebajada en la proporción que corresponda e imposición de otras penas que correspondan en las cuales no es aplicable rebaja, así como la aplicación de beneficios penales. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley beneficia mucho al reo y si hay algunas penas que no son convertibles, sí, por el beneficio de la aceptación de cargos, puede convertirse, valga la redundancia, en convertible en otros beneficios penales. También debe de existir la devolución o entrega del producto o frutos de los delitos aceptados. Es importante que se realice este proceso. Si no se realiza, lo mismo que la reparación digna, si no se realizan esos dos procedimientos, puede revocar el proceso de aceptación de cargos. La rebaja de las penas por aceptación de cargos a los imputados o acusados no será ejecutada hasta tanto no hayan hecho la reparación digna e íntegra de las víctimas o agraviados en sus componentes de indemnización,
restitución, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición. ¿Qué pasa si no existe una parte, es una víctima como tal? Pues entonces en ese sentido existe la participación del Instituto General de la Víctima o de la Procuraduría General de la Nación en representación del país. Entonces, este puede solicitar algún, alguna donación para que pueda el Estado de Guatemala, pues, eh, resarcir, a través de este procedimiento, él pueda resarcir, pues, una reparación digna. Las rebajas de las penas no serán ejecutadas si el procesado no ha devuelto o entregado a las víctimas el incremento patrimonial o fruto del delito. Lo que les decía, también puede haber un convenio de pago del remanente, es decir, que la reparación económica por pagos, porcentajes y garantías, ¿verdad? Puesto que también se da la oportunidad que no se tengan las condiciones económicas necesarias para poder hacer el trámite de forma momentánea. Entonces puede haber en la audiencia de la reparación digna se puede poder convenir de acuerdo a las circunstancias que existan. Convenio de pago del remanente sin aseguramiento, también existe el procedimiento, también existe la determinación del monto del agraviado o la reparación digna. Entonces, para esto debe haber un acto conciliatorio o una audiencia de reparación digna, dependiendo. El acto conciliatorio es dentro del mismo proceso y la audiencia la audiencia de reparación digna, pues es una audiencia adicional. También existe el incidente de revocatoria de los beneficios del infractor del condenado y también es aplicable el recurso de apelación. Bueno, aquí hay algunos incidentes especiales que se pueden dar, como lo es el valor de la imputación, que es decir, que exista una discusión en cuanto al tipo penal que se le está, o al valor jurídico que se le está aplicando a los incidentes, perdón, a los delitos que se les están sindicando y al sindicado o al imputado. También puede haber rechazo, ¿verdad? Por parte de o sea, y si no acepta esos cargos, ¿verdad? Puede haber también puede darse ese proceso. También en todo momento, eh, existe la opción de retractación del sindicato. Si el sindicato en algún momento dijo, bueno, sí, acepto los cargos, pero en el desarrollo del proceso se puede retractar, puede ser que ya no. Lo que sí es importante mencionar es que si hay retractación o hay rechazo por parte del juez, en este caso el rechazo se da por parte del juez, si se da el rechazo del juez, este no podrá seguir conociendo el proceso en el procedimiento común. Eso es muy importante y lo menciona la ley. Si hay retractación, pues se regresa y se anula todo eso, se archiva y se regresa al procedimiento común. Y también existe la posibilidad que exista una aceptación parcial de los cargos. Es decir, que si se le señala de uno o dos o más delitos, él puede aceptar solo uno o uno de todos, ¿verdad? O algunos nada más. Y estos que se aceptan con la ley de aceptación de cargos serán conocidos a través de esa audiencia y lo demás seguirá siendo conocido en el procedimiento común. También nosotros podemos hacer algunas críticas en cuanto a la ley de aceptación de cargos. Estas críticas van en función de lo que la sociedad general piensa acerca de esto. Y lo primero que puedo mencionar es que el imputado admite la responsabilidad penal para evitar un proceso extenso, con el objeto de librarse lo antes posible de una persecución penal. También existe la posibilidad que el procesado prefiera declarar su culpabilidad para obtener una condena menor que arriesgarse a una pena mayor. También en este sentido podrá vulnerarse la presunción de inocencia si se autorizan cargos sin que exista la suficiente evidencia probatoria, dependiendo del delito que se trate. En ese sentido, existe ese proceso de discrecionalidad del juez, ¿verdad? Dependiendo de lo que él considere, de lo que él diga, pues puede existir vulnerarse la presunción de inocencia. También el procedimiento obedece a un criterio de economía procesal y no a uno de justicia, puesto que lo que se necesita es, o sea, lo que busca principalmente es que sea un proceso económico y ágil para nuestro país. También el procesado puede aceptar ese procedimiento de aceptación de cargos porque no puede costear los honorarios de juicio oral y público, que sabemos que es largo y extenso.
Entonces, eso no que nosotros podemos hablar, bueno, en ese sentido, lo que yo puedo hablar acerca de la ley de aceptación de cargos, que es materia nueva y que todos constantemente debemos de estar actualizándonos y conociéndonos, puesto que es una ley que aún está en sus primeros pasos y hay muchas cosas que está por afinar. Entonces, aquí algunos jueces sí deciden realizarlo, algunos otros no, con la salvedad que decía, ¿verdad? Que si hay un rechazo por parte del juez, si este ve vicio, si este no lo acepta, este ya no podrá seguir conociendo el caso en el procedimiento común. Entonces, con ustedes estuvo Gerson Emilio Calvo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.